Bueno, hoy vamos a ver los trastornos de la inmunidad. De nuevo, toda esta información está dentro del libro, en el capítulo de enfermedades del sistema inmune. Y vamos a ver los mecanismos básicos y sus consecuencias. Esto es lo que dicta el programa. Ver tipos de hipersensibilidad, cambios morfológicos de la lesión y la utilidad de aplicación e interpretación de los tejidos a fresco para los estudios de inmunofluorescencia. Primero hay que definir qué es hipersensibilidad. La hipersensibilidad es un daño causado por reacciones inmunes debido a un exceso de la reacción a un antígeno. Los antígenos pueden ser exógenos o endógenos, dependiendo del ambiente, pueden ser microorganismos o no. Y ya habíamos visto algo un poco de lo que es la tolerancia, que es la capacidad que tiene el sistema inmune para no reaccionar a sí mismo, pero cuando ocurre este desbalance entre el control o los limitantes es cuando ocurren estas reacciones de hipersensibilidad. No todo el mundo las genera, tiene que haber una susceptibilidad genética y el problema que surge con ello es debido a que son exactamente los mismos mecanismos de defensa contra patógenos, pero en lugar de ser contra patógenos, ¿contra quién va a ser? Contra el cuerpo mismo. ¿Cómo se definen los tipos de hipersensibilidad? También llamadas clasificación de Helmholtz. Pues tan sencillo como decir la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a ver cada uno de ellos. Este es un resumen de los tipos de hipersensibilidad, los mecanismos que generan, las lesiones histopatológicas y las enfermedades prototipo para ellas. Cada libro de inmunología tiene diferentes esquemas donde definen lo mismo, ¿no? Donde definen lo mismo, cada libro de inmunología tiene lo suyo, se pueden revisar, hay muchos esquemas los cuales lo ejemplifican. Vamos a revisar cada uno de ellos, empezando con la hipersensibilidad tipo 1, también conocida como, de ahora en adelante, como alergia. Las alergias son las hipersensibilidades tipo 1, son dadas por una reacción rápida debido a una degranulación de mastocitos y recordar que los mastocitos están en su membrana, los mastocitos en su membrana tienen inmunoglobulina E. Hay dos tipos de reacciones, la local y la sistémica. La local, como pueden ver aquí, está hecha por un rash, puede también ser una rinitis o incluso algún tipo, o el asma que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, esta es una prueba que se hace normalmente en alergología para ver a qué alérgeno uno es reactivo, ¿no? No todos van a tener la misma reacción a los mismos alérgenos, ya están numerados qué tipo de alérgenos son y el tipo de reacción que pueden generar. La otra reacción, la peor reacción que puede generar, la reacción sistémica, llamado como un choque anafiláctico. Ya habíamos visto que las condiciones de choque son una disminución de qué? De la presión arterial media y por lo tanto puede haber diferentes tipos de choque. El choque anafiláctico está dado por esta liberación de granulación de mastocitos como y de las aminas vasoactivas que contienen ellos, dando como tal pues el choque anafiláctico, ¿no? De ahí es donde está este tipo de reacciones adversas tan peligrosas que pueden ser. Son más comunes en Estados Unidos las reacciones alérgicas, sobre todo a las proteínas del cacahuate. Aquí no, aquí en México no es tanto ese tipo de reacción contra cacahuates, ¿no? Son otros tipos de reacciones. Y recordar que es por la acción del anticuerpo inmunoglobulina E. Y aquí es donde tenemos si normalmente nosotros conocemos como antígenos, si estos son de alergias, ¿cómo los vamos a llamar? Alérgenos. ¿Ok? Recordar siempre, 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 siempre en estas cuestiones, uno es la exposición primera y después las exposiciones secundarias. ¿Ok? Aquí es donde tenemos la exposición primera, donde ocurre la sensibilización y se activan las vías de señalización para que el linfocito B se diferencie en célula plasmática. Recordad que las células plasmáticas son las que secretan las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina va a ser? La inmunoglobulina E. Y esta se va a colocar en la membrana del mastocito a través del receptor epsilon, por eso la inmunoglobulina E, ¿no? Y cuando hay otra exposición, una segunda exposición, es cuando empieza la liberación de sus componentes, ¿no? Y la liberación de sus componentes son las aminas vasoactivas y diversas situaciones que van a dar toda la reacción de lo demás. Este es uno de los ejemplos de las reacciones por alergia. Hay otros ejemplos de otras patologías,
como la eosinofilia. La eosinofilia también está dada por estos, por estas reacciones. Y lo vemos también en diferentes tipos de patologías como la esofagitis eosinofílica. Y este es un resumen de los síndromes clínicos que pueden tener. Los más comunes: anafilaxis, el asma bronquial, la rinitis alérgica o las alergias a la comida. Hay distintos tipos de alérgenos. ¿Ok? No es como que tú solamente si eres alérgico al gato, no es que seas alérgico al gato, ¿no? Eres alérgico a una parte en específico del gato. Tú no eres, por ejemplo, también, tú no eres alérgico a áreas verdes o al césped, no. Tú eres alérgico a qué? Al polen. Yo conocí una vez una persona que era alérgica a las cucarachas, no es que seas alérgico a las cucarachas, es alérgico a los rastros de las cucarachas. La hipersensibilidad tipo 2 medida por anticuerpos. También aquí los anticuerpos, o sea, sí, la hipersensibilidad tipo 1 es medida por anticuerpos, pero la 2 también. La diferencia es qué tipo de anticuerpo. Inmunoglobulina E o inmunoglobulina G. La 2 es por la inmunoglobulina G y es una reacción de los antígenos en superficie celular. Depende mucho de qué órgano estemos hablando. Hay más de un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Esto puede condicionar a dos cosas. Uno, que activa la inflamación, o otro, que active o interfiere con funciones fisiológicas. Ya la gente un poquito más estudiada o desquacerada en estas cuestiones académicas, a estas las maneja como hipersensibilidad tipo 5, pero de manera clásica, la manera que la gran mayoría la va a conocer es como la tipo 2, y la 2 se divide en estas dos, o activa inflamación o activa o interfiere en las funciones fisiológicas. Ahorita vamos a ver cada uno. Este es igual un resumen de unas partes de hipersensibilidad tipo 2, como la anemia hemolítica, el pérfido vulgar, vasculitis por ANCAS, la fiebre reumática o miastenia gravis, o como ya hemos visto, la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la enfermedad de Graves tenemos que es un receptor de TSH y este hiperestimula a la tiroides dando hipertiroidismo, hiperfunción de una célula de su característica fisiológica. Pero la miastenia gravis va en contra del receptor de acetilcolina. Los dos son receptores, pero aquí el receptor de TSH estimula a las células foliculares de la tiroides para producir más hormonas tiroideas. En miastenia gravis es contra el receptor de acetilcolina. Y aquí lo que hace es bloquea ese receptor, no lo activa, lo bloquea. Entonces, al momento de bloquear este receptor de acetilcolina en, en el músculo estriado, pues lo que va a hacer es que no se va a poder mover la persona, se va a quedar con parálisis o se le va a dificultar moverse con dificultad muscular, ¿no? Igual va contra una célula, pero no genera una inflamación, sino interfiere con la actividad fisiológica. Dentro de la hipersensibilidad tipo 3 tenemos los complejos antígeno-anticuerpo o también llamados inmunocomplejos. Estos complejos lo que van a provocar es daño tisular por inflamación. Aquí hay una diferencia. En el anterior lo que vimos va directamente contra el anticuerpo. En la hipersensibilidad tipo 2 el anticuerpo va contra una partícula o una proteína del cuerpo dentro de la superficie celular. En la hipersensibilidad tipo 3, este anticuerpo y este antígeno ya están encontrados. El problema es que están en el torrente sanguíneo y van circulando por todo el sistema circulatorio hasta que llegue a un punto donde se atoren. Donde se atoren. ¿Okay? Y recordar que la vía clásica del complemento está activada por ¿quién? Por la unión del antígeno con su anticuerpo. Entonces, donde se atore este inmunocomplejo, va a activar el sistema del complemento. Y si activa el sistema del complemento, va a empezar a desencadenar inflamación y va a empezar a ocasionar un daño a esa estructura donde se quedó atorado. ¿Cuál es la enfermedad prototipo para este? Debe ser lupus, debido al lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque son antígenos nucleares. Ahorita vamos a ver con más detalle lo que es el lupus. Y la hipersensibilidad tipo 4, o ya también llamada hipersensibilidad retardada o mediada por células, esta está dada no por los anticuerpos, sino por las células directamente. Como por ejemplo, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1,
También es la enfermedades inflamatorias del intestino como CUS o Crohn, ya depende mucho de cuál es la que se evalúe, psoriasis, pero estas son hipersensibilidades. Las anteriores eran agudas, eran rápidas. Este es algo crónico. Son enfermedades crónicas. Y todo esto, todas estas hipersensibilidades las vamos a ir viendo dentro del catálogo de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, ya hemos visto, la tolerancia es la capacidad que tiene el cuerpo de, a pesar de tener algún, alguna célula inflamatoria autorreactiva, que nos referimos a autorreactiva, que reaccione con las propias proteínas del propio cuerpo. Esa es la tolerancia, de que tienes sistemas regulatorios para evitar que estas células autorreactivas se activen. ¿Qué es lo que sucede en una enfermedad autoinmune? Hay una pérdida de la tolerancia. Esto puede ser desencadenado por mecanismos de hipersensibilidad y depende del antígeno. Solo estamos viendo la base de estas enfermedades. Depende mucho del antígeno. Hay muchos tipos de enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, perdón. Y de nuevo, tienes que tener la susceptibilidad genética y también ciertos factores ambientales como infecciones u otros. Ahorita vamos a ver cada uno. No, ¿a qué nos referimos con susceptibilidad genética? Por ejemplo, ya habíamos visto lo que es el MHC o como se conoce dentro del organismo humano, HLA. Y aquí depende de qué tipo de HLA sea la alteración, ¿no? Ya vimos que el HLA se divide en ciertas fracciones, una es el DRB, DRQ, ¿ok? Y depende mucho del alelo la cantidad de loads ratio que puede aumentar, ¿no? El aumentar para tener la enfermedad. También, por ejemplo, en relación a infecciones y otros, como por ejemplo en artritis reumatoide, donde está bien asociado con tabaco y la citrulinación de péptidos, y por eso se piden los anti-CCP, antipéptido citrulinado. Una cosa es el HLA, pero hay más de unos genes que pueden estar condicionando este tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, los genes relacionados con la regulación del sistema inmune, como tenemos en pantalla. Vamos a ver cada uno. Y aquí, por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de anticuerpos dependiendo de la enfermedad autoinmune de la que estemos hablando, ¿no? Como los antígenos anti-Smith, los antígenos anti-Ro, anti-La, que no son exclusivos del lupus eritematoso sistémico, como también podemos ver en el síndrome de Sjögren. Y por ejemplo, aquí lo que les estoy diciendo de los anticuerpos contra péptidos citrulinados que se piden para artritis reumatoide o factor reumatoide que no es específico, pero aún así lo puede tener, ¿no? Ahora vamos a ver dentro de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica no son exclusivas de México, ¿no? También hay guías de práctica clínica de nivel internacional, como el Colegio Americano de Reumatología. Él tiene su propia guía de práctica clínica y sus guías de práctica clínica son específicas para enfermedades reumáticas. ¿Y cuál es el que vamos a revisar? Pues es del lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune por múltiples órganos. ¿Debido a qué? Porque son anticuerpos antinucleares, también llamados ANAS. Y pues todas las células, la gran mayoría de células del cuerpo humano, pues son células nucleadas, ¿no? Como pues, todos los órganos tienen células con núcleo en su gran mayoría, pues va a afectar a todos estos órganos. Vamos a revisar cuáles son los criterios como tal. Y si estamos hablando que tienen anticuerpos antinucleares, lo que nosotros vamos a, el criterio para poder catalogar a una persona que tiene lupus es primero, pues contabilizar que sí tenga estos anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se hacen? A través de de las células HEP2, que es buscar estos anticuerpos antinucleares, pero directamente en inmunofluorescencia. Hay diferentes patrones. Hay diferentes patrones que puede tener el lupus. Estos son varios de esos patrones, pero esto es lo que se diagnostica para ver si tiene, para empezar a hacer el diagnóstico del lupus. Es lo primero que hay que hacer. Dentro genéticamente lo que se menciona es el HLA o deficiencias del complemento, inmunológicamente es falla de la tolerancia a las células autorreactivas y ambientales en radiación ultravioleta. Entonces, una vez que nosotros ya abordamos a nuestra paciente, se le tomaron primeramente los anticuerpos antinucleares, ahora sí hay que empezar a contabilizar y es muy clara la guía.
Estos, estos criterios pueden presentarse a lo largo del tiempo. No tiene que tener todos los criterios al mismo tiempo. Pueden ser a lo largo del tiempo y uno los va contabilizando, porque puede ser que tengan, se les conoce como flares, estas actividades de la enfermedad, ¿no? Entonces, todas estas son las actividades de la enfermedad que puede tener la paciente. Y esto nada más para recordar que si son inmunocomplejos, y los complejos activan la vía del complemento, pues al momento de nosotros contabilizar las proteínas del complemento, si se están activando recurrentemente este sistema, pues ¿qué va a hacer? Pues van a usarse o se van a estar usando constantemente y por lo tanto al momento de contabilizarlos pues van a estar bajos. Los aspectos morfológicos de la enfermedad de órganos blancos son muy vastos, no hay nada muy específico, aunque hay unos muy, como llaman la célula lúpica, que es una célula comiéndose otra célula o fagocitando otra célula, pero depende mucho del órgano que estemos viendo, ¿no? En vasos lo que nosotros vamos a tener, ya lo habíamos revisado con anterioridad, lo que es la necrosis fibrinoide, que se ve exclusivamente en vasculitis, ya hemos visto que las vasculitis, que son, pues son dadas por complejos antígeno-anticuerpo. En riñón, bien definida lo que es nefropatía lúpica. Piel, así se define, así lo define la bibliografía. Yo no lo digo, no lo estoy diciendo yo. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice el libro. La degeneración vacuolar de la membrana basal de la epidermis y la dermis con edema, inflamación perivascular y vasculitis. Y en la inmunofluorescencia, nosotros vamos a ver estos anticuerpos y el complemento en la unión dermoepidérmica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se actuaron, ¿no? La circulación es sinovitis no erosiva. En el sistema nervioso central todavía no está claro exactamente qué cambios morfológicos tiene, pero sí tienen, sí existe el neurolupus, pericarditis, inflamación aguda o crónica, depende de qué tan evolucionado esté la afección. Cardiovascular puede ser miocardio endocarditis, ya lo hemos visto. En el vaso puede haber hiperplasia folicular y en el pulmón puede haber pleuritis o fusión pleural o derrame o depende mucho de las actividades que tenga la paciente, ¿no? Todas las pacientes van a tener fibrosis intersticial. Entre más tenga estos flares, pues van a ocasionar mayor inflamación y puede ocasionar fibrosis intersticial. Aquí, por ejemplo, donde tenemos la unión dermoepidérmica y donde se concentran los anticuerpos, justamente en esta que es la unión de la dermis papilar o de la red de crestas. Y por el otro lado tenemos pues, prácticamente las vegetaciones que son la endocarditis. La nefropatía lúpica no vamos a quedarnos mucho tiempo en ella debido a que estos son temas de alta especialidad específicamente de nefrología y nefropatología, incluso no solamente nefrología y nefropatología, sino ya incluso en reumatología. Para entender la nefritis lúpica, primero hay que comprender el 50%, ¿no? Si nosotros tenemos la afección en menos del 50% de la cantidad de glomérulos que nosotros veamos en la biopsia renal, se maneja como focal. Si es más del 50, se va a manejar como difuso. ¿A qué nos referimos de? Si tú ves 10 glomérulos y de los 10 glomérulos, 4 tienen presencia de inflamación, pues va a ser focal. Si de los 10 glomérulos, 6 tienen inflamación, ahora lo vas a catalogar como difuso. Y las lesiones proliferativas, cada vez que uno escuche proliferativo, significa que tiene algo de más. Tiene más de algo. Puede ser de células o de proteínas. Y así es como se manejan los criterios, ¿no? Si en menos del 50% de los glomérulos está afectado, focal, clase 3. Si más del 50% de los glomérulos está afectado, pues difuso, clase 4. Y aquí ya uno va viendo las lesiones si son activas o crónicas. Yo refiero que son activas a que tengan inflamación como tal. Crónico es que ya tengan una cicatriz. Y aquí el otro punto, aquí vimos el total de los glomérulos. Global y segmentario se refiere al glomérulo en específico. ¿A qué nos referimos con glomérulo en específico? Otra vez, la regla del 50. Si el 50% del glomérulo está afectado, si más del 50% del glomérulo está afectado, pues va a ser global. Tiene una afección global el glomérulo. En cambio, si menos del 50% está afectado, si un segmento
menos del 50%. Ese segmentito, ¿cómo lo vamos a llamar? Segmentaria. ¿Sí? Ya en clase 6 es cuando ya pues, está prácticamente esclerosado todo el glomérulo y pues no va a tener actividad. Este es otro pequeño resumen de lo que se va a ver dentro del glomérulo que se tiene que evaluar. De nuevo, esto es de alta especialidad. No es algo que tenga que conocer directamente el médico de pregrado, porque esto muy difícilmente lo va a volver a revisar. Esto nada más es para que lo vaya conociendo de que existen grados de nefropatía lúpica. Y no solamente revisamos el glomérulo, también tenemos que revisar el intersticio, tenemos que revisar los túbulos, tenemos que revisar los vasos. Y ahí uno va haciendo su lista de cotejo de qué es lo que contiene toda la biopsia renal. Para el, para el médico pregrado existe el lupus, es muy complicado, tiene muchos criterios. Existe la nefropatía lúpica, también es muy complicada, tiene muchos criterios. Entonces, con esto, uno puede ya darse cuenta que cómo sería un caso de lupus. Un caso de lupus sería un caso muy largo, muy extenso. Y la respuesta sería lupus. Siguiendo con las vasculitis, si estamos hablando que itis es inflamación directamente, si estamos hablando de vasculitis, es inflamación de la pared vascular. Ahorita vamos a ver cuáles son las primarias y secundarias. No vamos a revisar cada uno porque son diagnósticos complejos. Estas son las vasculitis primarias. ¿Cuáles son las vasculitis más comunes? Las vasculitis secundarias. Secundarias a algo, a otra enfermedad. ¿Sí? Son todas estas con sus características. No vamos a revisar cada una de ellas. Lo que hay que entender de las vasculitis es que depende del tipo de vaso que esté afectando. Si afecta a grandes vasos, si afecta a vasos medianos o si afecta a vasos pequeños, porque dependiendo del tipo de vaso que esté afectando, es el tipo de vasculitis que va a tener. Como por ejemplo la arteritis de la arteria, la vasculitis de la arteria temporal. Tenemos aquí la ejemplificación clínica de la arteritis de la arteria temporal. Y de este lado vemos la inflamación donde en la pared vascular, donde tenemos aquí todas estas células fusiformes correspondientes a las células musculares lisas de los vasos. Y aquí tenemos toda la afección inflamatoria y depósito de este pequeño material fibrinoide. Otro, por ejemplo, es arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu. Si, si nosotros encontramos la arteritis de células gigantes, ¿qué significa que va a tener histopatológicamente? Pues células gigantes. Otro como la enfermedad de Berger, donde de nuevo aquí tenemos un vaso, donde vemos esta inflamación que está donde en las células del músculo lisovascular y cómo todas las células inflamatorias las están rodeando y las están disecando. Cómo tenemos este material tipo fibrina, fibrinoide. Cada vez que uno escucha la palabra oides parecido a fibrinoide, quiere decir que es parecido a fibrina. Entonces, y es porque está dado por este acúmulo de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son proteínas, entonces este acúmulo de inmunocomplejos y demás proteínas que se van acumulando da esta apariencia, este color rosado alrededor de vaso, por eso se le llama fibrinoide, porque parece fibrina de color rosa o eosinófila. Y eso es lo único que vamos a ver de vasculitis. Son enfermedades muy complejas. Cada patología, cada especialidad tiene su parte de vasculitis. Unas tienen otras, porque depende mucho de el tipo de manifestación que tiene. Pero lo más común es que sean por manifestaciones secundarias. Las glomerulonefritis, donde varios académicos se pelean por el término de glomerulonefritis. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que tengan suficiente inflamación. Entonces el término, en lugar de decirle glomerulonefritis, debería ser una glomerulopatía. Vamos a ver el concepto, los mecanismos patogénicos, la clasificación. ¿Cuál es lo más común? De nuevo, lo más común es que sean secundarias a algo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de glomerulonefritis abordadas a partir de síndromes
los síndromes nefrológicos, ¿no? Y aquí tenemos la tipo de enfermedades, cuál es la presentación clínica que van a tener, síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, ¿ok? O pacientes que solamente van a tener hematuria. ¿Y ya? Eso es lo único que tienen, hematuria. ¿Cuál es la patogénesis de cada uno de ellos? Anticuerpos contra membrana, membrana basal, anticuerpos antinefronas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía de luz? ¿O qué es lo que está descrito? Y esto es lo que quiero que se entienda de las glomerulonefritis, porque estos solamente se van a hacer revisadas o las van a ver de manera más específica en las clases de nefrología. Pero el punto aquí es, cuando uno tiene que evaluar la biopsia renal, si uno quiere que la biopsia renal esté bien estudiada para decir, ¿tiene esta enfermedad o no tiene esta enfermedad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Normalmente nosotros hacemos tinciones de matoxilina y iosina o HY coloquialmente o para los compas, pero cuando uno toma una biopsia renal para evaluar estas enfermedades, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que evaluar estas cuatro cosas. Uno, el HY. Dos, el ácido periódico de Schiff o PAS. Y la metamina de plata de Jones o de Gomory. Esto es plata. Son tinciones de base de plata. Y la inmunofluorescencia, porque si estamos viendo que estas están dadas por inmunocomplejos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué anticuerpos son los que se están en las... Depende de la estructura del glomérulo, hay unos que están subendoteliales, otros que están en la membrana basal, otros que están en los podocitos, si son lineales, si son granulares. Y también revisar pues las proteínas del complemento. ¿Qué es lo más común que se puede hacer en casi todo centro? Tomar HY y PAS. Es muy complicado encontrar centros que manejen inmunofluorescencia debido al costo. Y el otro es alguien que maneje bien la plata. Encontrar un técnico, un químico, un histotecnólogo, un citotecnólogo que maneje bien la plata es complicado. Es complicado encontrar a alguien que maneje bien la plata. Porque la plata es muy difícil de manejar, así de simple, es muy difícil de manejar. Tú puedes pedir un Jones, pero que te salga tan bonito como este puede ser completo, puede ser complicado. ¿Con qué pueden cursar estas enfermedades? Pueden cursar con insuficiencia renal porque estas enfermedades muy difíciles se van a quitar. Son enfermedades que los van a acompañar a lo largo de la vida y lo que hay que hacer, lo que la tarea del nefro es cuidar el riñón. Cuidar el riñón, ¿para qué? Para que no lo pierdan. Porque si no sería condicionando al paciente a tener, eh, evidentemente, pues, eh, puedes tener, condicionarlo a otro tipo de vida, ¿no? ¿Cómo se clasifican las insuficiencias renales crónicas? Se clasifican en base a la tasa de filtrado glomerular o a la cantidad de proteinuria que tiene. Entonces, en base a ello, las glomerulopatías primarias son estas, pero las sistémicas, que lo más común es que sean secundarias, secundarias a algo. ¿Cuál sería la más común secundaria? Diabetes mellitus. Al menos en México la más común es diabetes mellitus, pero también depende mucho hacia qué región nos vamos. Por ejemplo, en Jalisco tiene el índice de insuficiencia renal más grande del país. Jalisco, a pesar de que la densidad de población no es la misma que la de Estado de México, ni la de Ciudad de México. Jalisco tiene más insuficiencia renal. Todo esto ya son cuestiones ya aparte debido a la contaminación que ocurre en el agua. Las manifestaciones clínicas, ya habíamos visto, es síndrome nefrítico, si una tiene una glomerulonephritis rápidamente progresiva, síndrome nefrótico o la insuficiencia renal. Aquí son cada una de las manifestaciones. Y la organización encargada de revisar todo esto, pues es la CADIGO, y han sacado guías, pero si tú te pones a leer la guía, ellos mismos dicen que son enfermedades muy complejas, siendo prácticamente diagnóstico de descarte, y ponen este árbol de decisiones para que uno tome la decisión de al momento de tomarle la biopsia renal, que prácticamente es el gold estándar, no vas a hacer el diagnóstico de otra forma.
tienes que tomarle la biopsia. La biopsia es la única forma de decir qué tipo de glomerulonefritis tiene. Y para entender estos diferentes tipos de glomerulonefritis hay que comprender la estructura del glomérulo. Hay que comprender cuáles son las partes del glomérulo, ¿no? Donde tienes el epitelio parietal, que es parte de la cápsula de Bowman. Tienes a los podocitos, seguidos de la membrana basal, seguido de el endotelio y lo que hay entre los capilares, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues son las mesangiales. Y depende mucho en dónde estén estos complejos inmunes, las manifestaciones que van a tener. Si se encuentran en los podocitos, si se atoran en la membrana, en la membrana basal, o si estos se acumulan ¿dónde? Si están debajo del endotelio, como le vamos a llamar a ese espacio, subendotelial, teniendo diferentes manifestaciones, ¿no? Y ya cada una de las glomerulonefritis van a tener estas manifestaciones. ¿Qué es lo que uno hace al momento de pedir estos estudios? Pues pide todos, porque no sabes cuál va a ser. En los libros uno va a ver que la inmunofluorescencia, siempre la van a manejar positiva. En los libros básicos siempre la van a manejar positiva. Entonces, todos estos que ustedes ven son estudios positivos. Pero, si uno de estos sale negativo, ¿cómo lo vamos a ver? De esta forma, como está nublado. ¿Okay? Y así es como decimos si es negativo. Este es otro ejemplo. La parte del glomérulo está positiva, pero la parte de los túbulos que sale negativa. ¿Okay? ¿Qué es lo que se piden? Los anticuerpos para ver cuáles son los que están presentes en el glomérulo y si hay alguna actividad por parte del complemento. De nuevo, positivo, positivo, positivo.